solucionar este problema en un sistema de salud que arranca colapsado, que arranca con todos los servicios rotos y parados, con los hospitales sin abrir, con una caída de miles de trabajadores que se habían perdido puestos de trabajo en los últimos años en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que tuvimos en los últimos 4 años, no hubo ningún ingreso a la planta, y ningún concurso en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 55.000 trabajadores que hay en el sistema de salud público de la provincia. No hubo ningún ingreso a la planta, ningún concurso de jefaturas y eso sustanciado. En ese contexto, tenemos que rearmar el sistema. Entonces, la verdad que la decisión primera fue, hagamos un gran freno de todo. Porque la información con la cual contábamos para arrancar no era la información argentina. Teníamos un sistema de salud desmembrado, fragmentado, con ministerios que estaban recién formados de vuelta, del nacional y el de la provincia en situación de cesación de pago, y en ese contexto había que rearmar el sistema de salud y conducirlo con los subsistemas municipal y además los subsistemas sociales y privados. Realmente es muy difícil de gobernar. Entonces la decisión primera que se toma es conociendo lo que sucede en otros países del mundo, sabiendo que la posibilidad de contagio de cada uno de los pacientes, esto nosotros le llamamos R0, está cerca de 3, de 2 y pico, 2,8, 3, es decir que 1 contagiaba a 3, entonces 3 contagiaban a 9, 9 contagiaban y así, ¿no? A 27 y rápidamente escalabas la cantidad de casos en la provincia. Había que tomar medidas drásticas, fuertes, para lograr reducir que esto sucediera al principio. Ahí se tomó esta decisión de aislamiento, muy precoz, en Argentina muy precoz, con pocos casos, y generó, por un lado, la curva que tenemos nosotros, que es una curva única, que aumentó la velocidad de duplicación de casos, de los casos que al principio se duplicaba en un día, después se duplicaba en 2 días, y ahora estamos en 17 días, 18 días. Y eso nos permite, por un lado, ganar tiempo para rearmar el sistema de salud, y por otro lado, empezar a tener información específicamente de lo que sucede en nuestro país, cuál es la circulación del virus en nuestro país, qué características tiene el virus, y ahí entran a jugar muchísimas variables, de la genética, de la genómica de los virus, hasta el comportamiento social, la distribución, la circulación de las personas, hay mucha información. Y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones que estamos viendo ahora, que son decisiones que se pueden tomar ya no solamente con la información de lo que sucede en otros países del mundo, sino también podemos hacerla con la información específica de nuestro país. Y por eso empezamos a trabajar ahora esta idea de que puede haber organizaciones distintas de la cuarentena, ¿no? El resultado hasta ahora es bueno. Y yo les quería pasar algunos datos. Tuvimos que armar un sistema muy interesante en la provincia, que está bueno. Teníamos un monitoreo en directo de los casos que suceden, cada vez que se diagnostica un caso, por supuesto la evolución, si se ingresa en una cama del hospital, si va a terapia intensiva o si va a una cama de alta complejidad, si fallece, por supuesto, las altas, todo eso. Tenemos un sistema digital y tenemos control continuo de todas las camas que hay en la provincia. La verdad que es muy interesante porque a partir de ahí sabemos lo que está sucediendo y podemos contar con una planificación un poco mejor. Yo quería contar, cuando arranca esto teníamos el 95% de las camas ocupadas, y hoy estamos en menos del 40% de las camas ocupadas. Tenemos disponibles, para tener una idea, en la provincia 12.000 camas. Tenemos 17.527 camas totales con privado, público y las obras sociales. Tenemos 17.500 camas y tenemos ocupadas 5.500. 12.000 nos están alcanzando, nos están quedando libres, ¿no? Esto camas generales, lo mismo sucede con terapia intensiva, tenemos menos de un tercio ocupadas. Y empezamos a reconstruir el sistema, no solo por la capacidad de gestión y del gobierno, volver a poner epidemiología, volver a poner un seguimiento de lo que sucede, sino que además empezamos después a montar y ponerle camas nuevas de terapia intensiva, respiradores, terminar todas las obras que estaban paralizadas a una velocidad que es impresionante, no llegamos de ninguna manera a comunicarlo. Y el viernes, que fue un día histórico para mí, se habilitaron de vuelta, se inauguraron 2 de los 5 hospitales que había construido Cristina, el de Cañuelas y el de Esteban Echeverría,
Nos quedan en las próximas semanas el de Ituzaingó y 2 de La Matanza, que son hospitales AMIC de alta complejidad, que son un trabajo en conjunto entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, y los de Ituzaingó y Echeverría también con el PAMI. Y esto nos va permitiendo tener más volumen, más capacidad, y también hay 8 hospitales modulares que se agregan a las UPAs en la provincia de Buenos Aires también, y eso nos va a dar 72 camas cada uno de ellos. Bueno, todo esto nosotros lo pensamos de qué se trata, ¿no? Digamos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el sentido de hacer todo esto? ¿Solamente tenemos una pandemia que viene? Sí, pero la verdad, el sistema de salud público todos los inviernos se satura. Y todos los que trabajamos en un hospital público sabemos que es muy frecuente que no tengamos respirador para respirar a un paciente que se complica en el invierno. Que hace mucho tiempo se trabaja para tratar de evitar estas complicaciones con los chicos, con lo que nosotros llamamos la estrategia de IRAP, para no tener pérdida de camas de terapia intensiva y poder tener estrategia de prevención de la utilización de respirador en los chicos, pero que con los adultos y las neumonías en el invierno siempre tenemos un colapso en el sistema de salud hace mucho tiempo. Entonces, la verdad que es necesario fortalecer el sistema de salud pública. Entonces también hay que aprovechar esta pandemia para todas las decisiones que tomemos, no sean solamente tácticas, sean decisiones que estratégicamente fortalezcan la estructura del sistema de salud. Es inviable un sistema de salud serio si el Estado no es responsable y no es capaz de tener, yo creo que una palabra que se está poniendo de vuelta en valor alrededor de esta crisis mundial, que es la soberanía. Esto lo plantean los principales líderes del mundo, lo planteó Macron, Trump, tipos que no son de izquierda, que no son nacional populares, que son neoliberales, pero que se dieron cuenta que a dónde nos llevó la lógica organizacional del neoliberalismo, donde la salud se transformó en un bien de tranza, en una mercancía que se hipertrofió en sectores donde hay más dinero, crecieron más clínicas y crecieron clínicas de lujo, y ahí se gasta excesivamente en estudios diagnósticos y en algunas de esas cosas, pero la atención de la salud en el sector público fue abandonada mucho tiempo, que el sistema no lo favorece y hace que sea muy difícil sostenerlo, que sea muy costoso. Y encima el sector privado en las últimas años y te diría década también, le costó mucho sobrevivir, sostenerse, ha encerrado muchísimas clínicas. Hoy está en un momento trágico. Y el sistema de salud de Argentina cuenta con el sector público, también con el sector privado, las obras sociales, las camas que tenemos de atención para la población es para todos. Y no hay suficiente sector público para sostenerlo. Pero bueno, el esfuerzo que estamos haciendo ahora tiene que ver con construir y reconstruir estratégicamente el sistema de salud, para que después esto nos quede algo que sea mejor, que garantice el derecho y sobre todo en los sectores más vulnerables. Hoy el temor que tenemos respecto a la pandemia, que se viene controlando bien y que sabemos que hay sectores populares que necesitan retomar actividad comercial, empezar a laburar un poco porque no hay plata. Nosotros sabemos muy bien que esto es muy difícil de sostener de esta manera, pero también hay una experiencia que está dada en el mundo. Los países que quisieron ignorar la pandemia, que quisieron hacer caso omiso a la única estrategia que está funcionando en el mundo, que es esta, que es el aislamiento, tuvieron que hacerlo. Tuvieron que hacerlo semanas después, ¿no? Pensemos en Estados Unidos, pensemos en Brasil, pensemos incluso en Italia, en España, en muchos países, Inglaterra, que dijeron, bueno, esto no es necesario, y tuvieron que hacerlo, pero además contar con los muertos encima. Porque cuando se empieza a transmitir la enfermedad, como se estuvo transmitiendo en todos los países del mundo, no hay ninguna razón para pensar que Argentina no va a tener lo mismo. Y estamos por empezar el invierno, así que se vienen meses de transmisión de enfermedades respiratorias. Por más que uno dijera, bueno, hay que elegir entre la economía y la salud, elegimos la economía, soltamos y que se produzcan los contagios, lo que va a terminar sucediendo es rápidamente vamos a tener un escenario donde vamos a tener que igual volver al aislamiento, pero contando con
gran cantidad de casos y es mucho más difícil. La estrategia que tenemos ahora es una estrategia que viene resultando bien y que nosotros llamamos de vigilancia activa y de control de foco. ¿Qué quiere decir? Tenemos una definición de caso sospechoso bastante generosa, es decir, cualquier persona con síntomas que son bastante leves, que puede ser digamos, 37,5 más odinofagia, dolor de garganta, más tos, o falta de aire, o dificultad para oler, o raro, o gusto raro. Con cualquiera de estas cosas, ya lo consideramos un caso sospechoso, sobre todo si habita en la zona del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, que son zonas de transmisión. O una neumonía, o varias cosas más, digamos. La definición del caso es amplia. Y tenemos muchísimas personas que vienen a consultar con estos casos. Y tuvimos que establecer una muy gran estrategia de diagnóstico. La provincia aporta hasta el momento 18 centros diagnósticos de PCR. La PCR es una estrategia, es una técnica, quiero decir, de diagnóstico, que lo que se hace es una pequeñita cantidad de material genético del virus, una molécula lo amplifica, es una reacción en cadena, lo amplifica, y de poquitito aparece mucho virus, entonces lo podemos ver. Eso se puede hacer para encontrar el virus, porque las estrategias, después si quieren charlamos un poco sobre diagnóstico, pero las estrategias de búsqueda de anticuerpos, las estrategias serológicas, no son efectivas para enfermedades respiratorias agudas, para enfermedades virales agudas, porque se producen bastante tiempo después los anticuerpos, entonces hay que ir a buscar el virus. Y aportamos 18 centros diagnósticos en la provincia, prácticamente todo el diagnóstico de la provincia de Buenos Aires se hace con los centros propios de la provincia. La Nación aporta otros 35 centros para todo el país, y de esta manera estamos haciendo cerca de 1.000 diagnósticos por día. Perdón, 1.000 pruebas, de los cuales tenemos un promedio de casos de 60, hoy estamos de vuelta por debajo de 50 de ayer, hoy, antes de ayer también, por debajo de 50. Y aportamos 18 centros diagnósticos en la provincia, prácticamente todo el diagnóstico de la provincia de Buenos Aires se hace con los centros propios de la provincia. La Nación aporta otros 35 centros para todo el país, y de esta manera estamos haciendo cerca de 1.000 diagnósticos por día. 1.000 pruebas, de los cuales tenemos un promedio de casos de 60, hoy estamos de vuelta por debajo de 50 de ayer, hoy, antes de ayer también, por debajo de 50. Esto quiere decir que el estándar mundial que plantea la Organización Mundial de la Salud, que es tenemos que tener un 10% de casos positivos de lo que sospechamos, nosotros estamos mucho más holgados, es decir, estamos buscando mucho más, estamos haciendo mucho más pruebas diagnósticas de lo que se recomienda como estándar de la Organización Mundial de la Salud, pues estamos cerca del 5 y pico, 6% de diagnósticos de lo que estamos buscando. Con lo cual, hicimos una estrategia de mucha búsqueda, esto nosotros llamamos vigilancia activa. Ante cualquier cosa salimos a buscar a los contactos y lo tomamos. Cualquier persona positiva, ahí empezamos con lo que nosotros llamamos control de foco, que es lo que para mí está dando la razón por la cual funciona hasta el momento. Que se puede hacer porque los contactos de cada una de las personas son bastante bajos, es decir, como hay aislamiento social, uno no se encuentra con la familia, con los amigos, entonces los contactos son 3, 4 de cada uno de nosotros. Si yo soy positivo, mis contactos estrechos se aíslan y se los observa. El sistema de salud los conoce a todos los contactos estrechos de cada uno de los casos positivos, los llama, los va a ver a la casa, tienen las aplicaciones, nosotros montamos un sistema de telemedicina con médicos que le hacen consultas, la gente llama al telefonito de 148, le hacen consultas médicos para sacarse las dudas y las preguntas. De esa manera, cada foco, y ustedes pueden ver, si van siguiendo un poco cómo viene evolucionando esto, los focos son focos que se observan en general en instituciones, ¿no? Geriátricos, sanatorios, hospitales, en algunos lugares donde está trabajando gente, son de los lugares que están habilitados para trabajar, también se produjeron algunos brotes. En cada uno de esos lugares lo que hacemos nosotros es todos los contactos estrechos los aislamos, los monitoreamos, si aparecen síntomas los hisopamos, si son diagnóstico positivo, a todos sus contactos estrechos volvemos a hacer lo mismo, y de esa manera, como si fuera un incendio en un bosque, cada foco lo vamos a apagar epidemiológicamente, en un seguimiento de cada uno de los casos, y ustedes pueden ver que de repente en una semana aparece un pico en un distrito, pero la semana siguiente no sigue. Y eso es porque cada pico se controla y se apaga de esta manera, con este seguimiento fuerte que estamos haciendo,
que hasta ahora vienen funcionando muy bien. Si empieza a haber mucha más circulación y cada persona en vez de tener 5, 10, 15, 20 contactos estrechos tiene 200, 300, entonces por ahí la capacidad de hacer este seguimiento y que no se nos escape nadie del seguimiento va a ser mucho menor y va a poder empezar a haber mucha más circulación comunitaria que por el momento está bastante bien controlada. Ahora, en los escenarios matemáticos yo decía, si se levantan todas las estrategias de contención que tenemos ahora, todos los escenarios que tenemos, porque la tasa de contagio, la tasa de inmunización de la sociedad en este momento es muy, muy baja, y esto, no sé si ustedes están siguiendo, pero vieron que, el Ministerio de Salud de la Nación está haciendo monitoreo de anticuerpos con pruebas rápidas en algunas estaciones de tren, y hace 300 o 400 por día, y está viendo si aparecen personas que tuvieron la enfermedad y dan siempre negativos. Creo que dio uno solo positivo de cientos y cientos que hicieron. Con lo cual, toda la población es susceptible. Entonces, si levantamos la estrategia de cuidado, en 15 días tenemos el pico que sobrepasa el sistema de salud. Eso está tan claro que es inviable pensar que podemos volver a una situación anterior, a una situación de levantar la cuarentena. Lo único que podemos hacer es trabajar con la información que tenemos nosotros en focalizar, y esa es la estrategia que estamos haciendo ahora, focalizar en los lugares donde hay mayor cantidad de circulación, en cada uno de estos episodios donde aparecen casos, y en la población de mayor riesgo, y hacer mucho esfuerzo para mantener la edad de esta población, entendiendo que va a haber otra gente que va a tener que salir a buscar la excepción, porque precisa de distintas razones, ¿no? Pero si nosotros tenemos los casos muy controlados, y la circulación muy controlada, y no hay viaje innecesario de un distrito hacia otro de las personas que van por trabajo o por lo que fuera, eso no sucede, y entonces no mezclamos territorios, entonces esto sería sostenible en el tiempo. Si no, es muy difícil, es insostenible la idea de levantar la cuarentena, porque lo que va a pasar es lo que pasó en otros países del mundo, aparece la ola, y luego de la ola nos quedamos con todo el sistema sobrepasado. Digo, los 12.000 camas de internación que tenemos liberadas en este momento en la provincia, esto jamás sucede, en este momento del año, en cualquier otro año, no hay camas liberadas, no hay de ninguna manera ni 1.000 camas libres en la provincia. Pero si tuviéramos la ola, estas 12.000 camas tampoco nos alcanzarían. Entonces, es muy importante ser muy cuidadoso y seguir, porque hemos conseguido algo que muy pocos países del mundo han logrado, que es prevenir una pandemia. Así que hay que trabajar con mucha seriedad y confiar en esta, ¿no? Y pensar, creo yo, lo que viene de fondo, ¿no? Pensar que es una oportunidad para reconstruir la idea de salud, ¿no? Porque ¿qué sociedad queremos ser? Una sociedad que no tiene un sistema de salud, que no prepara hospitales, que no prepara incluso un ministerio que pueda entender. Nosotros, para trabajar esta idea de cómo ir administrando las estrategias con la pandemia, hicimos, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? En este sistema de monitoreo que tenemos construido, armamos un indicador, y el indicador es un indicador con el cual estamos dialogando con los intendentes para poder ver cómo seguimos en las fases que vienen, ¿no? Y es un indicador que tiene muchas cosas, por ejemplo, densidad poblacional, densidad de adultos mayores y personas de riesgo en ese lugar. NBI, necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y capacidad de respuesta del sistema de salud, camas por habitantes, médicos por habitantes. Todo eso corregido por un factor de incidencia de casos. ¿Cuántos casos nuevos tenemos? Con eso tenemos un indicador que nos da un valor objetivo, que nos permite tener un monitor sanitario, un semáforo verde, amarillo, naranja y rojo, que nos permite poder decirle, bueno, desde el punto de vista sanitario, que es, y eso lo entendemos todos, para cualquier construcción social, jamás hay una sola perspectiva. Nosotros tenemos una perspectiva sanitaria que en este momento es una perspectiva de muchísima importancia, porque estamos hablando de una pandemia, de una enfermedad viral que se contagia entre personas. Ahora, no es igual en todos. No es igual en todos. No somos todos conitos a los cuales el virus nos afecta de la misma manera. Nos va a afectar por cuestiones biológicas, por edad, por factores de riesgo, pero también nos va a afectar según las capacidades que tengamos. Por ejemplo, cuando hablamos de barrios vulnerables, en los cuales las casas son
muy pequeñas y las familias viven hacinadas, y son hogares multifamiliares donde está el abuelo, los hijos y los nietos, y alguno tiene que salir a laburar, y cuando vuelve en la casa hay gente que tiene factores de riesgo, y los pibes no pueden estar todo el día encerrados porque es muy chiquito, todos andan en la calle, bueno, y tienen que estar en la calle porque tienen que estar en algún lugar, para entrar en algún lugar. Entonces, no es lo mismo que sucede un brote en ese lugar que sucede un brote en un barrio de casas bajas donde cada uno puede cerrar la puerta de su casa y quedarse adentro. Entonces, por eso los riesgos y los indicadores tienen que ser un poco distintos. Y también el trabajo nuestro. Nosotros estamos empezando ahora, porque hasta ahora veníamos monitoreando específicamente los barrios más vulnerables en la provincia de Buenos Aires, para ver cuándo empezaban a aparecer casos y empezar a tomar acciones concretas. Ahora lo que estamos empezando a hacer en este momento es un trabajo de búsqueda activa de pacientes febriles. Empezar a recorrer los barrios, ir a vacunar, ir a hablar con la gente, entrevistar, ver cómo están, si necesitan algo, cómo está la llegada del Estado, un Estado integral, un Estado que tiene que venir a aportar recursos, que tiene que hacer muchas otras cosas, no solamente la parte de salud, pero también nosotros ver si encontramos algún paciente febril que quizás por diversas razones no está yendo a consultar, y ahí a esos pacientes captarlos por el sistema de salud, llevarlos a analizar, y en algunos casos, si nos da positivo a alguna de estas personas, y aunque sea joven y asintomática, y que se encuentre bien, y que no tenga criterio para estar internado, ofrecerle la oportunidad de que se vaya a un lugar de aislamiento mientras sea contagioso. ¿Por qué? Porque si puede volver a si después vuelve a su hogar y en su hogar tiene una abuela, un abuelo, una persona de riesgo, lo va a contagiar. Y esto lo sabemos en todos los casos, aún con viviendas grandes y con capacidad de tener habitaciones separadas, la tasa de contagio intradomiciliaria es muy, muy grande. Y ni hablar de si hablamos de un barrio más vulnerable, con casas más chicas y más hacinadas a las familias. Entonces, en esos hay que ofrecerles un espacio comunitario donde puedan, con cuidado, con todos los estándares de cuidado que hay que dar, cuando no en el hospital, para que se queden ahí mientras se negativice la transmisión viral y se produzcan los anticuerpos. Esto por el momento es manejable porque la cantidad de casos que tenemos son manejables. Estamos hablando de que hoy tenemos menos de 50 casos por día en la provincia de Buenos Aires, 50, 60 en promedio en la provincia de Buenos Aires, por una provincia de 17 millones de personas. Estoy diciendo que tenemos 12.000 camas libres, así que tenemos capacidad de absorber estos casos indefinidamente, digamos, ¿no? Ahora, el riesgo es que esto empieza a moverse, empieza a generar más cantidad de contagio. Bueno, y en esa línea, entonces, insisto y cierro para empezar un intercambio, nosotros venimos de muchos años, de un abandono del sistema de salud que se fue fragmentando, de Perón para acá, con momentos como por supuesto el gobierno de Néstor y Cristina, que volvieron a poner plata en la gente, trabajo en la gente, entonces las obras sociales reconstruyeron, los hospitales, los centros de salud, el Ministerio de Salud, el programa Remediar, pero lo sistémico, el sistema de salud, sigue siendo un sistema de salud donde las corporaciones de los trabajadores de las corporaciones de los dueños de la industria de la salud y la mercantilización, la compraventa de servicios de salud ha hecho que se distribuya de una manera en donde hay un porcentaje de la población que es mucho más vulnerable, que tiene muchas más posibilidades de enfermarse y que tiene muchas más posibilidades de morirse por cualquier cosa, incluso por enfermedades pandémicas. Así que tenemos que también trabajar para reconstruir, y yo no creo, y esto lo pienso sinceramente, yo no creo que la situación esta sea tan extraordinaria y como para que los factores de poder a nivel mundial recapaciten y digan, che, dejémonos de joder, neoliberalismo en todo menos en la salud. La verdad que no creo, la verdad que yo creo que la situación, una vez que termine la pandemia, va a ser tan crítica, van a haber tantas cosas que se han dejado de lado, que van a aparecer miles de cosas para ocuparse, y que es muy poco probable que por deseo de los poderosos se ocupe rápidamente de hacer que la salud sea un derecho para todos y para todas. Que la única forma de que esto suceda y que nosotros podamos tener un sistema que esté preparado para responder ante una demanda de estas características, o los dos personas se mueren por día de tuberculosis en nuestro país, o
el triple de personas obesas y con diabetes en los sectores más vulnerables porque no pueden alimentarse de la forma que se alimentan en otros sectores. Todo eso, digamos, que sucede, cómo es que la expectativa de vida, la mortalidad infantil en las regiones, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, triplica, cuadruplica en los barrios del sur respecto de los barrios del norte. Digamos, esa diferencial tan grande hay que reconstruirla, hay que equipararla con Estado, específicamente con un sector de la salud fuerte que le dé las mismas oportunidades a todos, y parece que hay que construir más en los lugares que más necesiten. Hay que aprovechar también que está en agenda política la salud, para poner esta discusión de fondo, porque no se va a resolver porque gestionemos bien o porque tengamos suerte. Esto se va a resolver si hacemos las cosas bien, y se va a resolver si en un futuro tenemos un Estado mejor. Si uno ve qué pasa en el resto de los países de Latinoamérica, a diferencia de Argentina, bueno, Argentina tiene la historia del peronismo, tiene la historia de un Estado presente, entonces estamos mucho mejor preparados, pero así todos los países europeos con el estado de bienestar más grande y más desarrollado ha sido muy complejo esto, y se han dado cuenta que a pesar de tener estado de bienestar están inmersos en un mundo neoliberal que hizo de la salud esta gran mercancía de tranza. Nosotros estamos claramente inmersos en ese mundo, y además tuvimos 4 años muy terribles que abandonaron la salud de una manera drástica. Y hay que reconstruir desde ahí, a toda velocidad, pero no se puede hacer solo por decisión de los políticos y por gestión de los que estamos en la función, sino que necesitamos que haya discusión política. Así que cierro más o menos con lo mismo con lo que empecé. Para mí es muy importante que tengamos espacio de discusión política. Necesitamos pensar, discutir y construir entre todos qué tipo de país queremos, y en particular qué salud vamos a construir, porque depende qué queremos ser como país, qué podemos ofrecerle a nuestro pueblo en materia de salud y de educación. Así que es indispensable que aprovechemos esta circunstancia para pensar en el sistema de salud, pensar en la injusticia que significa todas las muertes que son prevenibles, y que hoy, como hay una pandemia que le afecta a todos, incluso a los sectores medios y altos, todos están mirando la salud, pero esto todos los días le pasa a los sectores más vulnerables, que son los que tienen que pelear para conseguir un respirador en un hospital, porque hay poco hospital, poca cama de hospital para los sectores más pobres. Así que yo corto acá, si les parece, Sol, y nos ponemos ahora un poquito de intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. La verdad que muy claro, que muchas veces nos pasa, y también a los que tenemos responsabilidades por ahí, los periodistas, los compañeros nos preguntan, parece que la salida de esta crisis, uno se aferra a la esperanza y que necesariamente va a generar la constitución de una comunidad y de un mundo mucho más humano, y a veces uno no quiere ser pesimista, pero la sensación es la misma, que vamos a salir con la misma o con mayor incluso concentración de poder en manos de los mismos que ya lo tenían, y que no necesariamente vamos a avanzar en la democratización del sistema de salud ni del fortalecimiento de los estados de bienestar, sino realmente es la sociedad es la que se organiza para así demandarlo. Así que muchas gracias por todo eso, y vamos dándole la palabra a los compañeros y compañeras que van haciendo preguntas. Hay alguien que no tiene nombre, que es Galaxy J2, que tiene la pregunta del millón, y que si Juli, yo le voy avisando a Juli para que les habilite los micrófonos, que se la haga él o ella, no sé quién es. Vos andá diciéndome y yo lo habilito. Ya la habilité a Galaxy J. Ah. ¿Dónde anda? No sé la voz, porque por ahí no se da cuenta. No sé el nombre porque es el nombre del celu, pero ya te habilitamos el micrófono, que tenías una pregunta re interesante. Galaxy J2 Prime. Bueno, hablo en su nombre, ¿eh? La pregunta es si se sabe o si es posible estimar cuándo se dará el pico de casos en la provincia, considerando los casos que se vienen dando, y cuándo va a explotar, es lo que todo el mundo se pregunta y lo que todo el mundo quiere saber. Bueno, mira, cuando empezó esto, nosotros teníamos esto que nosotros decimos R0, o es la tasa de contagio, nos hacía calcular que para los primeros días de abril, cuando empieza, ¿no?, íbamos a tener un brote, y que el brote muy grande, que para primeros días de mayo iba a estar en el pico. Ahora, las intervenciones que hicimos nosotros lograron hacer que lo que nosotros estamos buscando, ¿se acuerdan que decíamos hay que aplanar la curva? Si ustedes se acuerdan de haber mirado curvas, al principio las curvas hacían así, y rápidamente se ponen
la multiplicación exponencial es tan grande que suben muy rápido, ¿no? Nosotros lo que logramos hacer es esto. Hoy tenemos, esto lo estoy diciendo, 50 casos por día en una provincia de 17 millones de personas. A esta tasa de contagio, estamos en 1 y pico del R0, hace que casi se contagian la misma cantidad de personas que se curan por día. De esta manera no va a haber pico. El tema es si es sostenible de esta manera, ¿no? Pero si tuviéramos así como estamos ahora, no hay pico. Seguimos así por la eternidad. El tema es que es socialmente muy difícil de sostener. A mí lo que me parece es que también hay ciencia e investigación científica y hay cosas que están pensando y trabajando. Nosotros investigamos mucho también y todo el mundo está investigando sobre eso. Entonces, todo tiempo ganado no solo son vidas, sino que además le estamos dando un tiempo a la ciencia para que aparezcan alternativas eficaces. Entonces, yo creo que así no hay pico. Si uno, es muy difícil predecir qué va a suceder de acá a 5 o 6 meses, digamos, pero si uno ahora no tiene pico, pero bueno, si toman decisiones de liberar, lo que yo les decía al principio, se toma la decisión de liberar totalmente esto y volver a foja cero, a los primeros días de marzo, en 15 días tenemos un pico. Entonces, bueno, por supuesto no va a suceder eso. Entonces, para poder predecir qué va a pasar, tenemos que ver en qué condiciones estamos. En las que hay ahora no hay pico. Bárbaro. Y Gladys Dalprá, Juli, si querés habilitala, pero de paso les pongo en temas. Gladys tiene una pregunta respecto al funcionamiento de los laboratorios privados. Y les cuento que quizás muchos vecinos y vecinas no lo saben, en Campana la semana pasada hubo un caso positivo de un vecino que se hizo el análisis en un laboratorio privado y el laboratorio informó mal al sistema público y por ende el municipio recién conoció el caso como 4 días más tarde. Por supuesto, también esta información no se ha divulgado tanto, pero habilitala a Gladys que tiene una consulta sobre el funcionamiento de los laboratorios privados. Está habilitada, Gladys. Sí, básicamente hola a todos, gracias por este encuentro. Básicamente era esa pregunta, era si hay un protocolo donde los laboratorios privados tienen la obligación de informar estos casos positivos, justamente para hacer todas estas medidas de prevención, como es el abordaje focalizado, y si no lo hace, bueno, hay que denunciarlo. Bueno, yo no sé si realmente se denunció ese laboratorio, ¿no?, por no informar. Y no estoy segura que haya sido el laboratorio que haya informado al municipio. Creo que la información vino de otro lado. Después sí constató que sí era, ¿no?, que había sucedido ahí. Pero pregunto esto porque si no nos comimos todos los anteriores. O sea, ¿qué pasó con otros resultados positivos que quizás no fueron informados? ¿Quién controla esto? Bueno, en el país hay una cosa que se llama Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y que se carga en un sistema integrado que se llama SISA. Es obligatorio y además hay distintos niveles, ¿no? Más allá de la pandemia, ¿no? Todos tienen la obligación de informar a este sistema. Hay una gran cantidad de casos que hay que informar. Particularmente con el coronavirus, además la obligación de denunciar es en el momento, es inmediata, la obligación es denunciar inmediatamente. Una de las formas que teníamos para que esto suceda es los laboratorios privados, muy pocos tienen autorización para hacer el diagnóstico, prácticamente no lo tienen. Entonces, casi todo el sector privado utiliza la red diagnóstica pública. Bueno, pero también lo que sucede es que el neoliberalismo es esto, el capitalismo es esto, y el que va y tiene plata y compra los reactivos y los trae, y se maneja con sus reglas, ¿no? Entonces, uno le tiene que ir y decirle que no se puede, que está penalizado, pero como históricamente hicieron esto porque el Estado había abandonado el control del sistema de salud, hay muchísimos que no lo hacen necesariamente porque estén en contra del funcionamiento. O sea, no saben funcionar, no tienen la idea del sistema. Entonces tuvimos que capacitarlos. Había hospitales y casi todos los hospitales y clínicas de la provincia de Buenos Aires no tenían ni siquiera un usuario en el sistema de vigilancia. O sea, no había nadie dentro de la institución que nunca hubiera hecho ninguna de todas las denuncias que había que hacer para tuberculosis, sarampión, dengue. Nunca lo habían hecho. Y de hecho nosotros arrancamos la gestión nosotros con 600 personas como habilitadas para hacer denuncia epidemiológica en el sistema de salud, control, esto que estoy diciendo yo
pero estamos en más de 1.300 en la provincia. Entonces tenemos que, más que duplicar las fuentes de información sobre la vigilancia sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Siguen pasando, probablemente yo casi no me entero de ninguno, bueno, me entero por este me cuentan ustedes, cuando me entero de alguno nos ponemos muy serios, realmente es muy peligroso que nos pase una cosa así, porque la estrategia nuestra se basa en vigilancia activa y control de foco. Cada foco, cada caso es un caso que hay que aislarlo completamente, vigilarlo, aislarlo completamente y mitigar cada caso. Eso viene funcionando muy bien. Ahora, si tenemos una red paralela de diagnóstico en paralelo, que no sabemos si hacen mitigación del foco y que esa información no está, eso es peligrosísimo. Creo yo que en ningún caso sucede que cuando pasa algo así como lo que están contando ustedes, aunque sea con unos días de demora, entra en el sistema, y yo ahora termino esta conversación y voy a hablar con la región sanitaria para averiguar qué pasó, porque es peligroso, y estamos cerrando clínicas, estamos cerrando muchos espacios que están funcionando por fuera de la ley. No queremos hacerlo porque, por supuesto, el sistema de salud cuenta con todo, y lo necesitamos a todos. Pero hoy no solo tenemos la capacidad del sistema para absorber cualquier cosa, sino que además no vamos a permitir que no haya gobierno del sistema de salud. Esto es indispensable. No se puede, digamos, a mí no me gusta la metáfora belicista, pero Alberto lo planteó y está bien. Imagínense un soldado tirando un tiro para otro lado, digamos, ¿no? Es una batalla, se tira cuando se tira, no se tira cuando se tira, y es para un lado, digamos. Así que es muy importante trabajar en esto. Ahora que tengo la información, si después me la pueden pasar, si Sol me la juntás y me la pasás por escrito, mejor, así igual, averiguo cuál es el lugar. Igual te cuento también para darle tranquilidad a todos, que la Secretaría de Salud lo mantuvo un poco oculto, supongo para no preocupar, en cierta medida entiendo la situación, pero nosotros sí consultamos a la Secretaría de Salud el jueves, tuvimos una reunión con ellos, y nos dijeron, tuvimos 2 casos en Campana como de información complicada. Este caso, en donde el municipio hizo la denuncia al laboratorio, a la provincia, así que probablemente se hayan puesto en marcha los dispositivos que correspondan en un laboratorio importante capital que tercerizó eso en un laboratorio local. Y después también un chiquito, un caso positivo, que en realidad era en estudio, y en una clínica que, Mater Dei creo, se cargó como positivo. Entonces esos 2 casos confusos y que generaron un poco de lío en la ciudad tuvimos en los últimos días. Pero en los 2 casos se realizaron denuncias al ministerio por la mal carga o por la no carga necesaria. Esto te saca un poco de lo que venimos, pero te lo digo igual, el doctor Roberto Pache está entre los compañeros que están mirando, fue director del CETANGO y pregunta si tenés información sobre la finalización de obras que abandonó la gestión anterior ahí, que justo es terapia e infectología y que estaría bueno para funcionar previo al invierno. Hicimos toda la obra pública de la provincia de Buenos Aires, toda, es terminar las obras de los hospitales. Son 132 obras entre hospitales y centros de salud que encaró en simultáneo la provincia para finalizar. Eso es lo que te decía yo al principio. La cantidad de obra empezada y abandonada hace que no solamente es una pérdida de poder inaugurar algo lindo y nuevo, sino que frenaron la capacidad de atención de los hospitales, la bajaron porque cerraron salas, alteran la circulación. Eso por supuesto que está avanzando. Yo no te puedo decir ahora a capela, así a mano alzada, qué día se va a terminar, pero estamos avanzando en todos para terminarlos rápidamente en contexto de la pandemia. Incluso los hospitales que dejó Cristina, toda la obra pública de la provincia de Buenos Aires son la finalización de los hospitales. Bárbaro. Y ahí, Juli, habilitalo a Walter Piris, que tiene una consulta acerca de estos controles que se están haciendo en las estaciones de trenes, si es posible que lleguen a los municipios. Estoy buscándolo porque no me aparece, no sé por qué. O Walter, habilitate. Hola, ¿estamos? ¿Me escuchan? Ahí está. Buenas tardes, todas y todos compañeros. Mi pregunta iba más que nada relacionada con lo que hablabas de los testeos en la estación de Once, que también por ahí leyendo un poco, vemos que en Alemania, en esos países están haciendo testeos en grandes escalas. Quizás la pregunta primera es ¿por qué todavía no se está haciendo acá en Argentina?
¿Y para qué les serviría a ustedes en el Ministerio de Salud ese testeo a grande escala? Y después, si dentro de las 12.000 camas que hablabas, están las camas que se han puesto en clubes o en galpones municipales. Gracias. Hola, Walter. No, las camas son camas de hospital. No cuento las camas de aislamiento, insisto, esos aislamientos extra hospitalarios no es para personas con clínica y con criterio de internación. No son hospitales esos que hay en clubes, son lugares para gente que en lugar de ir a su casa, se queda ahí porque en su casa es peligroso que contagien a alguien. Las 12.000 camas que hablo me refiero al sistema público-privado público y privado de hospitales habilitados con camas como hospitales. Respecto a los testeos, voy a explicarlo. Por ahí no es tan fácil, pero traten de seguirme el hilo. Hay una idea que yo entiendo que puede tener la gente de que uno puede testear, hacer un estudio y encontrar si es positivo o negativo. Y los test nunca son, en salud, es como hacer una radiografía, siempre tienen un grado de probable error. Entonces, buscar anticuerpos, que es lo que se testea en los trenes, y está haciendo esta búsqueda que está haciendo el gobierno nacional, buscar anticuerpos solamente encontraría a una persona que ya tuvo la enfermedad. Cuando uno tiene la enfermedad, produce anticuerpos, aproximadamente entre 10 y 15 días después de haber estado en contacto con la enfermedad, de haber empezado con los síntomas. Anticuerpos son una molécula que significa que tenemos sistema inmune, que tenemos defensas contra eso. Es decir, una enfermedad que es aguda, como sucede con el coronavirus, enfermedad respiratoria aguda, no tiene ninguna importancia saber si produjo anticuerpos o no una persona, porque a los 10, 15 días de haber empezado la enfermedad, ya pasó la enfermedad, digamos, ya está avanzando muy bien, no se complicó, pero digamos, no tiene valor diagnóstico esto. Entonces, ese estudio que se hace no se hace con sentido de diagnóstico. Es un estudio que se hace con un sentido epidemiológico. ¿Qué es lo que queremos saber? Si pasan 5.000 personas al azar, cualquiera, y se analizan, y de esas, el 20% tiene anticuerpos, significa que el 20% de la población argentina ya tuvo contacto y está inmunizada. Entonces la masa ¿cuál es el denominador para una posible pandemia, una posible oleada de contagios? El denominador ya no son 40 millones. Si un 20% tiene, el denominador son 32 millones. Y eso te da probabilidad de contagio distintas, escalas distintas. Esa es la única utilidad. En Campana, con 7 casos positivos, ir a muestrear, a tomar muestras al azar a la gente en la ciudad, no tiene ningún valor porque nos van a dar negativo en todos los casos. No tiene ninguna importancia. Y de hecho, nosotros no estamos haciendo este testeo, la provincia no está haciendo y lo vamos a hacer dentro de algunas semanas cuando haya más cantidad de casos. La otra prueba que es la que se utiliza es la prueba de la PCR. La prueba de PCR es esto, meten un hisopo en la nariz o en la boca y sacan material genético viral y hacen una reacción muy interesante que amplifica la cantidad de virus. Y de esa manera encontramos la presencia del virus. Eso solo se hace en personas que tienen definición de caso, que es lo que yo les decía hace un rato. Síntomas y todos los criterios para incluirlo como definición de caso. ¿Por qué? Porque lo que se vio en todos los países del mundo, que cuando se analiza personas asintomáticas, buscamos al azar con el hisopo, tenemos entre 8 y 9 de cada 10, entre 80 y 90% de probabilidades de tener un falso negativo, es decir, que nos dé negativo, pero que efectivamente sí tenga la enfermedad y 24 o 48 horas después se empiece a contagiar. Por eso no lo hacemos. No estamos haciendo testeos a pacientes asintomáticos en ningún lugar. No hacemos testeos al azar de PCR, porque tiene muchísima cantidad de casos que si yo te digo es negativo y efectivamente es positivo, lo que hacemos es aislar a la gente. Porque lo único que está demostrado que funciona es el aislamiento. Cuando pasan 14 días y no aparecieron los síntomas, entonces no tuvo la enfermedad, de que tuvo contacto con la persona enferma.
Porque hisopar tiene muy bajo rendimiento, no sirve como prueba. Y de ninguna manera sirve el estudio de anticuerpos. Eso jamás va a ser una prueba diagnóstica para la población por la característica infectológica o virológica de esta enfermedad. Espero que se haya entendido. Perfecto. Ahí Guille Torres tiene una consulta que en nuestra ciudad es uno de los conglomerados industriales más importantes del país y de la provincia, y la tensión entre los sectores económicos y la decisión del aislamiento se vivió desde el primer día. Tenemos grandes empresas como Action, que estuvo incluida en las excepciones desde el primer día, como Tenaris, que no estuvo incluida y que peleó mucho para estar incluida, y algún conglomerado químico, que lo poquito que quedó después del industricidio de Macri. Pero bueno, la tensión entre el capital y la vida se vive muy claramente, y ella tiene una pregunta para hacer al respecto. No sé si está... Gracias, Sol, por la palabra. La pregunta estaba apuntada un poco a lo que justo ayer lo escuché en la radio a Roberto Navarro, que decía que posiblemente se esté pensando en una etapa en donde se administren los contagios, o sea, se empiece a liberar un poco la cuarentena para, digamos, entendiendo que con la preparación que ya tiene el sistema de salud, se puedan atender mayor cantidad de casos y, bueno, hacer que las personas empiecen a tener anticuerpos. No sé si es así o si no está en ningún plan. Gracias. Hay dos temas con eso. El primero es la cantidad de personas que están contagiadas en el país. Creo que en la provincia son 1.500, de 17 millones. 1.600. En el país total son 4.000, no sé, para 40 millones de habitantes. La cantidad de personas que se han contagiado no tiene ninguna importancia en términos de neutralización. Cuando nosotros hablamos de la teoría del rebaño, esto que explicamos cuando hablamos de las vacunas, decimos, bueno, si vos tenés 7, 8 de cada 10 personas vacunadas y tienen anticuerpos, y entra el sarampión, no se contagian porque no hay cómo contagiarse. Si uno de esos 7, 8, si uno de cada 10 es susceptible porque no está vacunado, no produjo anticuerpos o lo que fuere, o no se le puede dar la vacuna, qué sé yo, lo que fuere. Pero el resto de los 9 que están a su alrededor no son puente de contagio, entonces tenemos el efecto rebaño, todos nos cuidamos y no hay contagio. Ahora, cuando vos tenés 4.000 de 40 millones, todos somos susceptibles, todos contagiamos. Y en ningún país del mundo pasó esto. Cuando uno ve los casos en Estados Unidos, que son 400 millones de habitantes, no tenés 350 millones de contagiados. Tenés 80.000 y es un desastre, con miles de muertos. Bueno, 1 millón, no sé cuántos tenés, pero 1 millón. No 400, 1 millón, no 400 millones. Estás en 1 en 400. Y es un desastre. Entonces, la teoría del rebaño no es aplicable en fases agudas. O la aplicás con vacunación, o es algo que dentro de 40 años el virus va a dejar de circular porque todos tenemos anticuerpos. Pero no es una cosa, digamos, y de hecho es una cosa que sabemos, por ejemplo, que sucede en Argentina con el sarampión. Las personas que nacieron antes de 1965 se consideran que están inmunizadas porque hasta ese momento circulaba tanto el virus que había una inmunización masiva. Pero una cosa que había desde los tiempos inmemoriales, había circulación del virus del sarampión. Después empezó la vacunación, así que no. No es una posibilidad inmunizar a la gente por la vía de los contagios administrados. De ninguna manera. En segunda instancia, hay un problema con el positivismo, digamos, el positivismo y la epidemiología se la pegan en la pera, digamos, no hay forma de predecir qué va a suceder de esa manera. La epidemiología es una ciencia compleja, que tiene algo matemático, que tiene algo biológico y que tiene mucho de social. Ojalá yo pudiera decir, y si hago esto y esto, en vez de tener 550 casos por día, tengo 300, 1000, y entonces permitimos que se labure tanto, aumenta el PBI, pero no puedo hacer eso. El problema es que si yo suelto ciertas cosas, no sé cuánto puedo afectar
de contagio. Ahora, lo que sí es cierto es que entendemos que está sucediendo, que la gente empieza a moverse un poco más. Porque lo necesita, porque está hace mucho tiempo encerrada, porque falta el mango en el bolsillo, y empiezan a moverse un poco más. Ahora, si nosotros no focalizamos en los lugares donde hay contagio, no focalizamos en la población de riesgo, y no evitamos toda cosa que pueda ser evitable, y entonces salga lo que sea inevitable, y eso inevitable que se mueva sea absorbible por todo lo otro que está contenido, vamos a tener la ola, porque hoy estamos en foja cero, es como si no hubiera entrado nunca la enfermedad argentina. Vamos a tener miles de casos por día. Entonces, nos encantaría que exista un tablero que uno pudiera con el joystick manejar 2 casos. Es inmanejable. Entonces, lo que necesitamos hacer nosotros es ser muy precisos con la estrategia de control focalizado. Focalizamos todo lo que haya que focalizar y también es una cuestión social, y yo lo escuchaba el otro día, escuchaba al filósofo Stahenriver, que es un tipo muy interesante. El tipo decía, resulta que todos somos iguales y todos tenemos la misma responsabilidad, y todos tenemos que pararnos de la misma manera, y todos tenemos que aguantar de la misma manera, y capaz que no, porque capaz que hay uno que tiene la cena llena, tiene la billetera, tiene un sueldo fijo, tiene un sueldo en blanco, o trabaja para el Estado, te pagan igual el sueldo a fin de mes, y entonces ese tiene que hacer más esfuerzo y bancársela en la casa. Porque va a haber otro que no va a poder. Y tiene derecho el otro no va a poder, porque tiene que compensar la asimetría social que hay. Entonces no es igual para todas las respuestas si la asimetría es otra, digamos, ¿no? Entonces, nosotros como estrategia sanitaria no podemos plantear que hay que liberar, nosotros tenemos que plantear dónde hay que focalizar, porque cada uno sabrá cuánto tiene que liberar. Bárbaro. Ahí Adrián Rey es médico, compañero, anestesista rara, y tiene una pregunta. Bueno, hola. Buenas noches. Ante todo quería agradecerle la posibilidad de estar en esta conversación. Mi pregunta radica en si, como la formulé por escrito, si existía la posibilidad de que en algún momento periódicamente se evalúe o se testee al personal de salud, dado que en nuestro país estamos en estos momentos con la tasa más alta de contagio que tiene el mundo, que creo que es arriba del 15%, en personal de salud afectado. Más allá de las posibilidades que tiene nuestro país de equiparnos, la posibilidad que existiera de que nosotros, entre nosotros, nos estemos infectando por la infraestructura de los lugares y porque tenemos un trabajo que muchas veces conlleva a estar no pudiendo respetar la distancia entre los compañeros. Bueno, fundamentalmente era esa la pregunta, la inquietud. Sé que dijo que no se iba a hisopar en general, porque hay muchos falsos negativos, pero dada la condición nuestra de estar en permanente exposición, sobre todo, por ejemplo, nosotros de mi especialidad, que somos uno de los más implicados en esto, porque tenemos que meter la cabeza o la cara adentro de la boca del paciente, y es una de las maniobras, la intubación de mayor riesgo, si existe ese pensamiento de podernos testear para poder evaluar a quien pueda llegar a estar contagiando y así dejar a otros compañeros fuera de combate en esta pandemia. Desde ya, muchas gracias. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Mirá, yo pienso 2 cosas. Hay una primera que es de un problema de proporciones y dimensiones que a veces confunde. Nosotros estamos con tan pocos casos en nuestro país por el momento, que las tasas se conforman de una manera distinta. Nosotros prácticamente no tenemos circulación comunitaria. La circulación que se está dando es prácticamente desde centros de salud y geriátricos. Entonces, por eso tenemos una tasa muy superior, estamos cerca del 22% en la provincia de Buenos Aires de personal de salud contagiado. Es alto, es cierto que hay un problema con el elemento de protección personal, creo que ya está bastante resuelto con el puente aéreo que tuvimos que hacer a China, esto lo cuento de paso para que todos sepan. Nosotros cuando empieza esto empezamos a comprar todos los elementos que había, barbijo, camisolines, todas las cosas posibles en el país,
pero nos entregaban menos del 20% de lo que comprábamos las empresas porque no daban abasto, no estaban preparadas. La pérdida de soberanía también era eso, ¿no? No hay forma de producir lo necesario. Así que tuvimos que, vía Aerolíneas Argentinas, hicimos un puente aéreo que va Buenos Aires-Shanghái. Shanghái es literalmente la otra punta del mundo. Buenos Aires es la capital más lejana del mundo de Shanghái. Y de Shanghái vienen más o menos cada 2 o 3 días aviones que mandamos nosotros de la provincia de Buenos Aires específicamente, con elementos de protección personal. Ahora ya estamos estoqueados, así que el resto vamos a tratar, para ahorrar costos, de que vengan en un barco, que tardan como un mes en llegar, pero bueno, ahora ya tenemos N95, camisolines, barbijos quirúrgicos, hemos comprado en millones de eso para poder dar de los compañeros de trabajo, porque la verdad que si no en los hospitales es muy difícil laburar si uno no tiene un elementos de protección personal, porque ya empieza a tener miedo, es inseguro, es muy difícil. Estamos con eso distribuyéndolos en todos los distritos. A partir de ahí, hay varias cosas para repensar. Yo, por ejemplo, creo que la estrategia de doble circulación fue un fracaso. Se hizo en muchos países del mundo. Se hizo en Argentina la gripe H1N1, es decir, un área posibles COVID, un área no COVID. ¿Y eso por qué digo que es un fracaso? Porque casi no tenemos contagios de pacientes posibles COVID a los profesionales. Casi todos los contagios que tenemos es de pacientes que venían por otra cosa, que tenían una sintomatología atípica o venían por otra cosa, tenían, no sé, hay casos múltiples, control de fractura, de herida quirúrgica, o un paciente con derrame pleural por un linfoma. Esos eran casos donde el personal de salud los atendía como si no fueran COVID, y al final eran COVID, 4 o 5 días después desarrollaban los síntomas, o el síntoma se hacía mucho más claro y más explícito, se hisopaba, y el equipo, había estado el equipo confundido porque había otro diagnóstico que ensuciaba la cancha, y entonces contagió mucha gente. Y la otra razón por la cual se contagió la enorme mayoría de los profesionales tiene que ver con el neoliberalismo, el multiempleo, y es el contacto horizontal. Casi todo el contagio que tenemos es el contagio horizontal. En los office, en las reuniones de equipo, porque en ese momento no estamos en la zona roja de COVID, bajamos la guardia, nos sacamos los hijos, tomamos unos mates. Nos pasó en innumerable cantidad de casos. Entonces nosotros pensamos que tenemos que poner en todos barbijo, todos los que están dentro del hospital con barbijo, y todo el tiempo monitoreando que se cumplan las estrategias de aislamiento y de control y de cuidado. Como hoy tenemos poca atención, también en los hospitales, aproximadamente un tercio de la atención o menos, entre guardias, no hay consultorios, no hay casi cirugías, también tenemos que reducir el personal, que haya menos compañeros trabajando en simultáneo hasta que tengamos más demanda, por varias razones, entre ellas que si llegan a enfermarse todos los compañeros, haya algunos que no estén dentro del hospital, pero también para reducir el contacto innecesario, el hacinamiento de los compañeros en el lugar de trabajo, etc. Igual la pregunta iba hacia los testeos. La razón por la cual no se puede hisopar es la misma razón por la cual creo que no se puede hacer la doble circulación. Porque si hisopamos a un profesional de la salud y le decimos que es negativo, baja el estándar de cuidado, cuando efectivamente si es un contacto de alguien estrecho que se contagió, que se estuvo en contacto sin los elementos de cuidado adecuados, tiene que hacer aislamiento. Porque le hacemos el hisopado, te da negativo, y hay un 70-80% de probabilidad de que sea un falso negativo. Entonces va a estar contagiando a pesar de que dio negativo. Sí, me parece que es una cosa que habría que hacer, testeo serológico, para ver quiénes ya tuvieron y estar más tranquilos y saber qué porcentaje de la población de los que están trabajando en el equipo de salud ya tuvo. Eso creo que es una cosa que hay que empezar a hacer en las próximas semanas. No todavía, porque la densidad, la cantidad de casos que tenemos todavía no justifica, digamos, pero yo creo que en las próximas semanas hay que empezar a trabajar en eso, bien organizado, bien armado. Nosotros estamos pensando en monitoreo, esto se llama monitoreo epidemiológico. Pero particularmente en el equipo de salud les puedo dar información al equipo de salud para estar más tranquilos. Y bueno, yo tengo acá 50 que ya tuvieron, ya tienen otra relación con el contagio y con las posibilidades de contagio. Me parece que eso hay que pensarlo. Lo del hisopado técnicamente no se puede hacer, el hisopado a los asintomáticos, porque técnicamente no es información que no tiene valor. Es una limitación de la muestra, digamos, no se puede encontrar el positivo, no es que uno no quisiera, uno sí, supongamos que no hay costo, supongamos que no hay saturación del sistema, igual no lo haríamos porque el resultado no tiene valor, digamos. Gracias. Vali tiene una consulta también bastante común
hubo un poco de lío con las vacunas, se anticiparon los esquemas de vacunación de PAM y demás, entonces acá por lo menos en Campana hubo un primer cronograma en donde a los poquitos días ya no alcanzaron las vacunas y después en el segundo cronograma se fortaleció. Pero no sé si estaba él por ahí habilitado y que consulte él porque sobre ese tema privado. Está habilitado. Oh. Vali, no sé si nos escuchás, pero ya está habilitado el micrófono. Bueno, hablo por él. Vali preguntaba, yo también me olvidé de decir que hablaba de la vacuna de la gripe, y él consultaba que tampoco está a la venta, es fácil de conseguirla, incluso queriendo abonarla o con obra social o prepaga, si se prevé algún esquema de dotación de mayores vacunas para la gripe en las farmacias. Bueno, es cierto que hay más demanda para la gripe este año, asociado probablemente al temor y al cuidado que hay. Y las vacunas se planifican antes, así que se piden antes. Así que es cierto, se adelantó bastante para arrancar, sobre todo con la población de adultos mayores y los trabajadores de la salud, para tener esa población que iba a ser la más susceptible también al coronavirus vacunada rápidamente. Y ahora están llegando más vacunas. Eso lo compra el Estado Nacional, es muy difícil, en las provincias no podemos comprarlo, no nos venden a nosotros, digamos. Así que ahora están llegando más vacunas, va a haber, no está circulando prácticamente, pero bueno, también con las medidas de cuidado que estamos haciendo para el coronavirus, va a circular menos gripe, menos iniciación respiratoria. Pero sí, la idea es poder ampliar incluso bastante, se consiguió que venga de Europa más principio activo, con el cual hacer más vacunas, porque aumentó muchísimo la cantidad de población que se quiere vacunar, en otros años no se vacuna a nadie. Igual es importante que también seamos claros con para quién sirve la vacuna. Tienen indicaciones claras, no solo para ahorrar, sino porque no sirve, no te da beneficios a población que no está dentro de las indicaciones de la vacunación. Así que, bueno, también todos cuidémonos y cuidemos al resto, dejando que el que tiene que tener la vacuna la pueda tener. Bárbaro. Y Alfio Rey también es médico, tenía una consultita también sobre insumos y después tratamos de cambiar de tema. Estás habilitado, Alfio. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí estoy. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Primero te quiero agradecer por la charla. Me pareció excelente y me pareció muy claro el por qué hay que seguir continuando con esta cuarentena, porque se escuchan muchas voces de que quieren flexibilizar la cuarentena, pero nos damos cuenta que es la única manera de controlar de forma efectiva los contagios. Yo soy médico anestesiólogo también del Hospital de Campana, a través de la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires, con colegas españoles, anestesiólogos, donde nos contaron toda la realidad de lo que es el tsunami de esta pandemia, el tener que decidir a qué paciente ibas a colocar en un respirador y a qué paciente no, por la falta de insumos. Algo muy angustiante para cualquier profesional. Yo lo que te quería consultar, ellos nos remitieron que el primer insumo, dijo en el 95, como vos sabés, es la primera barrera que nos protege tanto al profesional como al que vamos a utilizar, ya que nosotros realizamos las intubaciones endotraqueales y vamos a estar en contacto con aerosoles. Sí, de estos viajes que ustedes habían realizado a China, se pudo, ellos nos dijeron que lo que ellos habían solucionado era, compraron de China, España compró en China, las máquinas para construirlo desde el país
construyeron sus propios barbijos N95, y de esa manera pudieron salvar lo que era la caída de ese insumo. Si nosotros acá en la Argentina tenemos las posibilidades de producirlo desde el punto de vista nacional, y no tener que depender de comprar el insumo al exterior, ya que obviamente es una compra que se hace finita y en algún momento se va a terminar. Sí, mira, estamos comprando muchos N95 de buena calidad en China. Se compraron algunas máquinas para hacer barbijos, compraron algunas empresas. Yo creo que compraron para hacer barbijos quirúrgicos, ¿no? No N95. Supongo que se podría. De hecho, nos han ofrecido algunos proveedores en Argentina que hacen N95. El problema que tenemos es la falta de escala, por un lado, y por otro lado la falta de certificación respecto de que efectivamente puedan producir, puedan filtrar. Para aclarar para el resto, el N95 es un tipo de respirador, de máscara facial que permite que el pasaje de las partículas se frenen en un 95% de los casos. Hay algunos N95 que se producían en el país sin la adecuada certificación, y hay algunos intentando producirlo también. Yo creo que hay un problema respecto de la factibilidad de las evaluaciones técnicas adecuadas para poder garantizarlo. No estoy seguro si se puede hacer o no. Me parece que a mí me da muchísimo dolor y me preocupa muchísimo estar comprando elementos tan esenciales, tan elementales como camisolines o barbijos o N95 incluso. En China me abronca, me encantaría poder hacerlo acá, en el textil argentino tendría que poder hacerlo. La verdad que es un problema que nos pone de muy mal humor. Nos encantaría que esto que acá son divisas que sacamos al exterior. La verdad que da mucha bronca. Pero bueno, el Estado Nacional está trabajando en esto junto con el Ministerio de Industria, en la provincia también, digamos, hay un esfuerzo para esto. Mientras eso suceda, nosotros en salud nos tenemos que ocupar de que estén los insumos. Así que estamos trayendo de China para que estén los que tienen que estar. Ojalá, mientras tanto, la industria nacional se ocupe de esto y lo pueda hacer. Nos encantaría. Nosotros traemos y probamos y evaluamos cada cosa que nos ofrecen desde el área de industria, pero no podemos garantizarlo, la verdad. Bárbaro. Gustavo Zunino tiene una pregunta existencial. Hola Nicolás, bueno, que agradecerte ya la explicación que estás dando. Y bueno, lo que quería consultarte era qué expectativa hay con el tema de la duración de la pandemia, debido a que con este ritmo de contagio la teoría del rebaño no va a funcionar. Y bueno, teníamos a la espera de la vacuna nada más, o alguna otra estrategia que podamos aplicar. La verdad que hay que entenderlo, digamos, que lamentablemente es así, como decís vos, Gustavo, la situación es esta. Las experiencias en todos los países del mundo donde se intentó dar por alto esto y pasar a la fase que viene, rebotaron. Así que va a haber que trabajar como podamos con esta realidad. Yo creo que uno tiene que pensar que el invierno es un momento en el cual el contagio de enfermedades respiratorias es mayor, porque hay diversas razones fisiológicas y sobre todo sociales y de ambiente que hacen que no sea factible pensar en reducir los contagios de enfermedades respiratorias virales mientras dure el invierno. Yo, en cambio, sí le tengo mucha fe al avance científico. No solamente a la vacuna, sino también a la posibilidad de tratamientos muy efectivos, que ahora tenemos algunas puntas en trabajo serio que nos puedan ayudar a hacer algo distinto. Yo creo que el tiempo que ganamos tiene sobre todo que ver con esto, tiene que ver con que logremos que la ciencia nos ayude en alguna alternativa que haga que esto sea algo que pasó. Bárbaro. Ahí Leonel Soto tiene una pregunta un poco autorreferencial, porque todos tenemos un amigo muy querido que se
que se contagió coronavirus. Y también responde un poco Leonel, la pregunta de Leonel, también a Eugenia y a unos cuentos que van por el mismo lado, así que habilitarlo a Leonel. Gracias, Soledad, por la invitación, por la predisposición, Nicolás, también muchas gracias. Yo soy secretario de Desarrollo Económico de la ciudad de Zárate, y bueno, más allá de los lugares de representación, es cierto lo que dice Soledad, tenemos un amigo muy entrañable en común que lamentablemente ha padecido la enfermedad, y bueno, es cierto, uno cuando tiene por ahí un familiar o un ser querido cercano que le toca, empieza no a dejar de tomarlo en chiste, porque creo que ninguno de nosotros lo tomamos a esta enfermedad como chiste, pero sí a ahondar un poco más y a interiorizarnos un poco más de qué se trata, ¿no? Entre una de las dudas que siempre me surgen está este tema de, gracias a Dios el sistema viene respondiendo muy bien, tenemos mucha cantidad de pacientes recuperados, y qué posibilidad existe de que un paciente recuperado vuelva a contraer la enfermedad. Y si es así, si puede ser más virulenta o más dañina de lo que fue la primera vez. El recontagio me estás preguntando. Mirá, la verdad que hay muy poca información fehaciente al respecto del recontagio. Hay algunos casos reportados, son muy pocos, no es información sistemática y seria. No nos hace pensar, yo la verdad que no pienso en eso como un problema. Si tuviera que poner en la lista de problemas posibles, lo tengo en el puesto 155. En esos casos donde se vio recontagio, nos quedan varias opciones posibles. Una opción es que haya sido mal diagnóstico. Siempre hay errores de diagnóstico posibles. Y una segunda opción era que se tratara de una persona que por alguna razón en particular, no diagnosticada desde ese momento, tenía incapacidad para producir anticuerpos neutralizantes adecuados. Hoy estamos viendo más bien lo contrario. Estamos viendo que el tratamiento con plasma de paciente convaleciente es una de las estrategias, o la estrategia más efectiva que estamos utilizando hasta ahora de tratamiento para los demás, con lo cual hay anticuerpos neutralizantes, son neutralizantes, perdón, yo pongo un poco técnico quizás. Anticuerpos neutralizantes son anticuerpos que produce una persona que es capaz de evitar la enfermedad o de reducirla fuertemente, que es la razón por la cual uno no se reinfectaría. Creo yo que estamos más cerca de pensar en la eficacia de anticuerpos neutralizantes o una vacuna, o desde una vacuna o un tratamiento de inmunidad pasiva, se llama así cuando uno le da los anticuerpos a otro, que de preocuparnos por la reinfección. Y esos casos que están puestos y descritos no me quedan muy claros, no nos queda muy claro a nadie, en la comunidad científica en general, que sean reportes fidedignos y que podamos decir que existe como una problemática real de la enfermedad. En principio yo creo que no, y no habría razones para pensarlo, ¿no? Bueno, ahí Fer Sichiti tenía una consulta respecto de la vacuna, el tratamiento, creo que en parte ya está respondida, no sé, Nico, si querés ahondar más en cuál es la expectativa respecto o Fernando, si querés, charlen entre ustedes dos, si hay algo más que agregar respecto a la expectativa sobre el tratamiento o la vacuna, que es lo que va a llegar primero, y los tiempos en los que eso, un poco de futurismo pueda suceder. Ya estás habilitado, Fer. Sí, buenas noches, Nicolás. La consulta era, solamente lo vemos por televisión, hay un montón de laboratorios que están haciendo pruebas de vacuna, pero solamente por lo que se ve por televisión hay 6 o 7 que están avanzados, en el caso de Alemania, Inglaterra, Francia, bueno, España también. Acá, la pregunta es, en la Argentina, ¿qué información tenemos con el desarrollo de una posible vacuna o algún posible sistema de inmunización, especialmente a nuestros padres, ¿no? Yo tengo a mi papá y mi mamá que tienen 80 años cada uno y eso es lo más preocupante, ¿viste? Así que quería consultarte qué información tenemos nosotros acá en la Argentina. Hay
Bueno, nosotros manejamos la información que hay a nivel mundial, hay varios ensayos en muchos países del mundo que están avanzando, en China también están avanzando muy bien. Están en fase ya con pacientes, probándose, digamos, hay que ver qué da la velocidad para esto. Y ustedes imaginemos todos, ¿no?, que el 100% de la humanidad está pensando en esto. Yo por eso no le temo tanto a los tiempos, cuando dicen, no, sacar una vacuna tarda meses. Es una enfermedad que desde que se descubrió que existía hasta que se pudo sacar los kits para hacer la prueba diagnóstica a escala mundial y que todo el mundo tenga, pasaron 5 días. Digo, el sistema mundial se pone a producir todo para esto y es capaz de hacerlo. La vacuna tiene ciertas problemáticas porque el tema es las grandes poblaciones. Probar una vacuna en Argentina es muy difícil, digamos. Uno puede probar vacunas como las que son específicas de fiebre hemorrágica argentina, pero una vacuna de estas características, por la escala que tenemos que tener para poder desarrollarla, la verdad que el país, yo creo que lo mejor que podemos hacer en ese sentido es participar del Consejo Internacional y ser también, bueno, tenemos relación con casi todos los países del mundo científicamente hablando, así que también podemos participar en los ensayos, pero me parece que está bien orientado por donde va. Sí estamos trabajando nosotros bastante en la inmunización pasiva, esto que yo le decía, el tratamiento con anticuerpos. En la provincia investigamos en el país también, investigamos terapéuticas farmacológicas, ¿no? Esto es una cosa que se suele ver. Las enfermedades virales tienen 2 tipos de tratamientos, ¿no? Uno puede tratarlo inmunológicamente o uno puede tratarlo químicamente, con medicamentos que produzcan alguna acción sobre la fisiología, sobre el mecanismo de acción de los virus. Ambos ensayos ambas líneas de trabajo están, hay varias, no solo la primera que se planteó a nivel mundial, que Argentina forma parte, que es un estudio multicéntrico que cruza hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, que son unos antivirales, antirretrovirales, y placebo. Estas 4 líneas se cruzan. Hay un ensayo, está empezando a plantear con ivermectina, que es una medicación que se utiliza como antiparasitario, que también ha demostrado tener efectos antivirales en Australia, así que se está empezando a utilizar también, hacer un pequeño ensayo acá, a ver si es efectivamente... Son todas medicaciones, lo interesante es que no estamos probando medicaciones nuevas con una patente, con un costo, son todas medicaciones antiguas que pueden tener este uso, ya sabemos que son seguras, entonces ahí avanzan muchas cosas. También se está probando, y a mí es la parte que más me gusta, que me da como más expectativas, el tratamiento con inmunización pasiva, que es esto de anticuerpos, porque es la experiencia que tenemos con otras enfermedades virales agudas, porque una cosa es tratar el VIH o enfermedades virales crónicas con medicación, que está bien, y otra cosa es las enfermedades virales agudas, que se tratan habitualmente con anticuerpos, como sucede con el sincicial respiratorio, como sucede con el sarampión, como sucede con la varicela. Los tratamientos con inmunización pasiva, anticuerpos, funcionan bien. Eso también se está probamos en la provincia de Buenos Aires, estamos arrancando también con esto, como terapéutica para pacientes graves y como ensayo clínico para demostrar su eficacia. Así que también estamos trabajando, contribuyendo a lo que se dice en ciencia, decimos el concierto mundial de las ciencias, y lo que podemos aportar como un granito de arena, aportamos a todos, se está trabajando. Pero bueno, desde el punto de vista sanitario, uno tiene la responsabilidad de conducir el barco mientras los científicos investigan, ¿no? Básicamente en ese camino estamos. Te entiendo. Bueno, Nico, muchas gracias. Ya vamos a tratar de ir redondeando, de ir cerrando. Desde ya les agradecemos a todos por haber participado, les pedimos disculpas porque si bien compramos el paquete premium, tenía solamente 100 accesos y todo el tiempo nos llegaron reclamos porque muchos se quedaron sin ingresar. Grabamos la nota, el encuentro, así que después lo vamos a estar publicando para los que no pudieron ingresar. Voy a tratar de sintetizar las preguntas de los tímidos, las que me mandan por privado. Y después Rubén Carneiro es el periodista de nuestro canal local, y te dejo, Rubén, la última pregunta para cerrar. La pregunta o las inquietudes de los tímidos respecto de estos días estuvo
viralizando varios mensajes, pero uno especialmente creo que era de un escritor español, medio desde la ética, este tema de que encerramos a los niños para cuidarnos a nosotros o a los grandes. Y un poco puso en contradicción, se ve que a muchos y a muchas que están preguntando sobre esta situación, más allá de que seguramente muchos tenemos una opinión, queríamos preguntarte a vos qué pensás respecto de eso, y si no hubiese podido haber otras alternativas, como dejar a los mayores de 65 adentro, y eso, bueno, necesitaría y pone en cuestión y en discusión el verdadero trabajo de cuidado que hubiese implicado eso. Pero pegado a esto, y al tema de los niños y las niñas, el tema de la vuelta a clase, si van a volver a clase los chicos, si se prevé que puedan este año cursar las clases, si hay alguna información que pueda sumar respecto de eso. A mí me parece que es un escenario maravilloso para pensar y reflexionar mucho sobre cómo somos como sociedad, sobre el rol de cuidado, sobre la familia, sobre los roles hacia adentro y después sobre la sociedad en general, sobre las imposiciones, sobre el derecho de lo colectivo y lo individual. Me parece que hay muchísimas cosas que se ponen en juego. Lo que sucede también es que uno tiene que también hay una responsabilidad muy concreta de tomar una definición para todos, definiciones grandes, que después se administran, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que también se pusieron en disputa tuvo que ver con la cuestión policial, el estado policial, y me parece que se hizo un énfasis muy bueno, muy fuerte a nivel nacional y provincial, en no hacer una persecución. Creo que Alberto lo decía, Axel lo dijo millones de veces, y Alberto también, en no hacer una persecución de aquel que violentaba la situación de aislamiento, sino de asumir la responsabilidad social de lo que significa cuidar a uno y cuidarnos a todos, ¿no? Me parece que hubo un trabajo de toda la sociedad por pensarnos como parte de algo que nos supera y que es más grande que uno mismo y que nos obliga a ver la responsabilidad de lo que estamos haciendo para todos, para la familia y para el resto de la comunidad en particular. Ahí en ese contexto me parece que uno empieza a meter, bueno, ¿qué pasa con los pibes? ¿Cómo se bancan los pibes adentro? ¿Si va a ser mal o va a ser bien? Yo sinceramente no creo que sea particularmente dañino por los chicos, no me parece que los chicos sean frágiles en ese sentido, me parece que esto es un problema para todos, y que tiene un nivel de seriedad y de problemática tan grande que me parece que hace que pensemos socialmente lo que estamos haciendo con todos sus actores. Sí hay un rol particular de los adultos mayores que se pueden morir, digamos, que tienen una tasa de mortalidad alta, ¿no? Entonces es un grupo que uno podría decir, bueno, sin duda este grupo tiene que quedarse más adentro para evitar la enfermedad. Me parece que el resto tenemos que pensar de una manera más dinámica. No estamos preparados para esto, nadie lo estaba. Y es muy difícil pensar que uno podría tener un grupo un grupo del social aislado y el resto en actividad, porque las cosas no son tan normativas, tan fácilmente organizables. Entonces, yo creo que se asumió un riesgo políticamente grande, que fue el de cortar las clases y meter a todos adentro, sabiendo que un porcentaje de esa gente que está adentro no es la que está en peligro, pero están contribuyendo a algo mucho más grande que tiene que ver con los contagios. Así que creo yo que es un tema complejísimo, que es un tema para debatir, que es un tema del cual tenemos que analizar mucho, escribir mucho, pensarnos mucho en el futuro como sociedad, y que especial, digamos, que me parece que no hay que poner a nadie en primera instancia como un blanco de una problemática, un blanco es la víctima, sino pensémonos todos colectivamente y después vemos. Y respecto específicamente, pero eso me estoy filosofando, respecto de la escuela, creo que va a ser de lo último que se va a activar. Me parece que vamos a ir para
para el lado de conjunto con actividades recreativas y encuentros grandes, me parece que la escuela va a ser de lo último, no porque los chicos tengan especial peligro, sino porque una vez que los chicos retomen la actividad escolar, todo lo demás va a retomar su normalidad, eso no hay ninguna duda, así que va a ser una de las cosas que van a esperar, hasta que, como decíamos, o se pueda saber un poco mejor cómo va a seguir esto, cómo va a evolucionar, o tengamos algún avance tecnológico que nos ayude a pensar de una manera distinta. Pero me parece que, mientras tanto, las clases, hagámonos a la idea de que cuando empiecen va a ser bien avanzado el año, y después habrá que discutir si hay vacaciones de verano. Bueno, a mí no me toca eso, yo espero esa parte ya estar un poco más relajado. Gracias, Nico. Rubén, te damos la palabra para que hagas la última pregunta y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches y gracias, Nicolás, por esta posibilidad de que te escuchemos, porque los medios necesitamos mucho de información oficial, que es la que realmente vale, y no a veces especulaciones de algunos sectores que por allí no tienen mucha información y especulan con la situación. Hablaste de 17.500 camas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales 5.500 están ocupadas, 12.000 aproximadamente estarían en condiciones en este momento de activarse por cualquier pico. Ese pico que estadísticamente ustedes manejan desde la salud, ¿estas 12.000 camas pueden llegar a ser una solución para ese pico o hay un plan B para el caso de que ese pico sea superior? Esta es una pregunta. Y la otra es, ¿qué información tienen, sin entrar en el tema de la polémica de víctimas y victimarios, de la salud en este momento en el sistema penitenciario bonaerense, ya que Campana tiene 3 cárceles y un servicio penitenciario muy grande, un complejo penitenciario muy grande, en el cual hay más de 5.000 detenidos? Esas dos preguntas quisiera ya que me dieron la posibilidad del final. Los arrancamos con las cosas que están pasando ahora. Entonces, bueno, en estas condiciones lo que está pasando ahora podría pasar, y uno va extrapolando a posibilidades. Como está pasando ahora las cosas, no tenemos una saturación del sistema de salud. Ahora, si viniera la ola, uno tiene que preguntarse de qué dimensión es la ola. Si la ola es la dimensión de foja cero, es decir, sin ninguna intervención, nuestro sistema de salud se iba a ver sobrepasado en más de 5 veces. Es decir, para tener una idea, no me van a necesitar tener 40.000 personas internadas en las 12.000 camas. Eso era si no hacíamos nada. Si lo que hacemos, ¿cuánto valor tiene? ¿Cuánto impacto tiene? Bueno, hoy lo que hacemos, el valor que tiene es que tenemos 5.000 de las 17.000 camas ocupadas. ¿Hacia dónde puede ir? Bueno, eso va a depender muchísimo de cómo evolucionan las cosas. Entre lo que estamos ahora y el escenario de 50.000 camas al mismo tiempo, toda la escala de grises. Ahora, lo que yo quiero decir es, no podemos predecir con exactitud que yo diga, no, si yo hago esto, esto y esto, lo voy a tener en 11.000 camas. ¿Por qué no se puede? Porque lamentablemente la epidemiología es mucho más compleja de lo que a uno le gustaría que fuera. Así que no tenemos mucho para poder trabajar en eso. Yo me quedo con las camas vacías y administremos lo que podamos. Y lo digo incluso pensando económicamente, lo digo pensando económicamente. Hoy, si abrís un restaurante, no te va a ir nadie a comer al restaurante. No es un problema que uno podría activar la economía. La economía está, así como está, en todo el mundo. Trabajemos con lo que tenemos para hacerlo lo mejor posible y no tener que avanzar un paso y retroceder como un fuego de la boca. Así que creo que hay que ser muy, muy serios y no prometer falsas expectativas que no podemos garantizar de ninguna manera, porque además venimos trabajando bien y venimos con un buen resultado. Y la segunda parte, me estás hablando de las cárceles. Yo te cuento casi una cosa personal. Mi tesis de maestría en salud pública la hice sobre salud en cárceles. Por supuesto, antes del coronavirus. Y comparando la prevalencia de enfermedades transmisibles en cárceles respecto a la población en general, sabemos que hay 16 veces más VIH en la cárcel que afuera,
que hay 23 veces más tuberculosis en la cárcel que afuera, y que hay 120 veces más sífilis en la cárcel que afuera. Es peligrosísimo una enfermedad respiratoria en un ambiente cerrado, con el hacinamiento, con las condiciones de vida que tenemos en las cárceles en la provincia de Buenos Aires, en el país, es peligrosísimo. Es cierto, por un lado, que la población carcelaria, en mayor medida, se trata de población joven, no el principal blanco de las complicaciones del coronavirus, pero las enfermedades respiratorias son muy peligrosas. Hay que tener muchísimo cuidado para que no ingrese la enfermedad en las cárceles. Por el momento viene más o menos bien, pero bueno, los penitenciarios sobre todo trabajan en la cárcel y salen, así que son una vía de ingreso y salida. Bueno, es una situación complejísima. Por el momento está muy cuidado, está muy cuidado todo lo que se puede cuidar, el control, el ingreso de todos los que ingresan, pero es una situación complejísima. Puede ser muy grave y hay que estar muy atento y no hacer ese planteo maniqueo de se prefiere a los presos, se prefiere son asesinos, no se puede trabajar así. No se puede, y yo le digo esto a usted que es periodista de paso, y entiendo que hizo una pregunta con mucha seriedad, hay que ser mucho más responsables porque nosotros estamos hablando de vidas, estamos hablando de vidas que están obligatoriamente a resguardo del Estado. El Estado tiene el monopolio sobre las condiciones de vida. Las personas no pueden hacer nada, no pueden escaparse, no pueden ir a ningún otro lugar, no pueden ir al médico, no pueden hacer nada cuando están bajo la tutela del Estado. Entonces tiene la responsabilidad de que no los puede enfermar. Entonces, muy serio, muy cuidadoso, un tema complejísimo, ninguna solución es buena, pero hay que hacer una solución lo más lógica y racional para reducir la mayor medida una enfermedad de estas características. Espero haber contestado algo más o menos a la pregunta. Creo que todo perfecto, como toda la charla, Nico. Queremos agradecerte muchísimo. Para nosotros es un orgullo realmente tenerte entre nuestras filas, te queremos mucho, estamos orgullosísimos de que nuestros compañeros sean los que hoy están defendiendo la vida de cada uno y de cada una de nuestros vecinos. Así que mucha suerte, adelante, sigan trabajando con el compromiso, la responsabilidad, la militancia y todo, el corazón que le están poniendo. Un abrazo grande a Daniel, un abrazo grande a cada uno de los compañeros y compañeras que forman parte de tu equipo. Y a todos y a todas agradecerles también por estar, invitarlos para el próximo miércoles, seguir en este ciclo de charlas a las 19 horas con la compañera Lucía Portos, con toda la temática de género, que también es un área de las políticas públicas que se tuvo que activar fuertemente en el medio de la pandemia, y después seguir con educación y con todos los temas que sigan. Así que gracias a todos, les pedimos 1000 disculpas por el límite de 100, que realmente nos excedió un montón, y vamos a tratar de resolverlo para la próxima. Nico, 1000 gracias, te queremos mucho, muy gracias por el tiempo, y muchas gracias por todo lo que están haciendo.